Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a iniciar el estudio de la unidad de interpretación del derecho, que es también llamada hermenéutica. La importancia de esta unidad radica en que nosotros la podemos fácilmente relacionar con todas las otras unidades anteriores. Por eso es que esta unidad está al final de la materia, no es en forma arbitraria, sino que necesariamente tiene que estar al final, porque nosotros desde un comienzo, si hacemos memoria, hemos visto el fenómeno jurídico en sus tres grandes dimensiones: las normas, los hechos y los valores, y ya es indicativo de que estas grandes dimensiones, que no son las únicas, van a relacionarse entre sí y están presentes en toda eh, esta disciplina, en toda la teoría general. Por ejemplo, ¿por qué se relacionan las normas con la interpretación? Y tiene una relación muy, muy estrecha. ¿Por qué? Porque puede haber contradicción de normas, porque puede no haber una norma, no existir una norma para resolver un caso, o porque en ese caso se llama laguna normativa, o porque la solución dada sea disvaliosa y por lo tanto se presenta la mal llamada eh, laguna axiológica. Mal llamada porque en realidad hay una norma que resuelve el caso, pero esa resolución del caso resulta poco apropiada o disvaliosa. Se relaciona también con el concepto de derecho, porque conforme la cosmovisión que tenga el operador jurídico y el contexto social histórico en el que se esté viviendo, se va a dar importancia o trascendencia a la persona y a los derechos humanos. Tiene relación con la teoría de las normas, porque nosotros enseñamos que el contenido o sustrato material de las normas son las acciones humanas. De esta manera, el operador jurídico, el abogado, el secretario, el juez, van a establecer tienen que llegar a establecer si determinada acción está permitida, prohibida, es facultativa u obligatoria. Es decir, y en qué medida está contemplada en la norma, cómo está contemplada. El ordenamiento jurídico aborda a las normas, ya sabemos, no en forma individual, sino como un sistema normativo, un conjunto de normas individuales y generales dispuestas jerárquicamente y que se presenta como un todo, una estructura y que tienen un fundamento común de validez. Esa es la definición completa. Ahora, ¿por qué es importante saber qué es una norma general y abstracta? Porque una norma general y abstracta es la que va a establecer el antecedente y el consecuente. Es decir, va a establecer cuál es la conducta, si esa conducta está permitida o prohibida, está dirigida para todas las personas sin especificar una persona concreta. Es decir, hay que interpretar si la conducta, la acción o los hechos concretos del caso están o no contemplados en esa norma. ¿Para qué? Para que el jurista, al dictar sentencia, que es una norma individual, eh, hay que ver si puede subsumir el caso a esa norma general. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la norma individual? Ya sabemos que concretización de los contenidos generales de esa norma general. Entonces, ¿qué se va a concretizar? Se concretiza el lugar, el tiempo en la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 13 días del mes de noviembre. Entre fulano, entre Pepe y Juan se produjo un altercado que derivó en tal situación, etcétera. Se está concretizando el contenido de una norma general. Ejemplo. ¿Mm? Ahora,
También expreso que hay que tener cuidado con la aseveración de esta tarea judicial de subsumir un caso, con un hecho concreto, un caso individual, ¿no? Un caso, estoy hablando, a la norma general, porque la tarea judicial no consiste básicamente en aplicar asépticamente y silogísticamente una respuesta legal, cuál es el derecho que es el más apropiado para resolver el caso. Por otra parte, la norma fundamental es la Constitución Nacional, que tiene rango constitucional con los tratados internacionales, que tiene jerarquía constitucional conforme al artículo 31 de la Constitución, 75, inciso 22 de la Constitución, y a lo que se le agrega por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, se le agrega a ese bloque de constitucionalidad que está conformado por los tratados internacionales, se les agrega las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relevancia radica en los controles de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Para qué? Para poder establecer en qué circunstancia el juez puede dejar de lado el derecho interno para fundamentar su decisión en ese bloque constitucional aludido, es decir, en la sentencia de la Corte Interamericana o en una opinión consultiva. A su vez acá quiero aprovechar para responder aún más una pregunta que una vez el señor Fernando, que es uno de los mejores alumnos de la promoción, que vive en Salta, dijo, eh, cuando yo enseñé sistema interamericano de derechos humanos, una de las cuestiones que yo planteo ahí, puesto que yo lo aprendí en el posgrado, en la especialización de derecho administrativo y de otros eh, estudios más, por supuesto, si el juez puede dejar de lado eh, los tratados internacionales de derechos humanos y en el derecho interno. La respuesta es sí. Sí, el derecho interno es viable. Entonces, y esto está basado no en el principio pro-min, porque yo no puedo tomar un principio que es del sistema interamericano para dejar al sistema interamericano, sino que esto se basa en la propia interpretación del derecho establecida en el artículo 2 del Código Civil. Establece que eh, las normas o se tienen que interpretar siguiendo, en primer lugar, las, eh, eh, las, es decir, las palabras, ¿dónde están? En las normas, es decir, en el derecho interno. Bien, sigamos. También es importante interpretación en su relación con la fuente del derecho. ¿Por qué? Porque el artículo 1 expresa que los casos de este código rige, que este código rige usos y prácticas y costumbres
son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derechos. Esto lo podemos estudiar bien o lo vemos bien cuando en las clases presenciales se cuenta con más tiempo y con los alumnos que van voluntariamente, así se puede trabajar en práctica. ¿Qué es la hermenéutica? La interpretación también se llama hermenéutica. Se encuentra en Aristóteles, quien considera que la interpretación se hace a través del lenguaje, de lo pensado, y se comunica a través de la proposición. En la Edad Media se restringe la hermenéutica a la interpretación de los sagrados, particularmente las escrituras, las sagradas escrituras. Desde entonces, la hermenéutica está vinculada a los textos. Encontramos también hermenéutica literaria, filosófica, teológica, histórica, etc. Sobre esta base, pero teniendo presente que la interpretación del derecho no puede limitarse, no puede limitarse a los textos legales o a las normas, sino que abarca también los hechos y las acciones. Por eso es que el doctor Barrera define a la hermenéutica como la actividad que consiste en explicar la significación o referencia a los textos legales o a las normas, así como también la significación o sentido de las acciones a que tales normas se refieren a la par de que se valoran ambos. Entonces ustedes pueden ver en, la, en el PowerPoint cómo está la pirámide jurídica, donde hay un contrato de arrendamiento que es una norma privada y la actividad del juez. Pobre juez, bueno, así están, con tanto papel. Bien, veamos ahora los términos interpretación, aplicación, creación e integración del derecho. El juez, cuando está por dictar sentencia, tiene que aplicar una norma, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho desde el comienzo, cuando hemos hablado de la importancia de la norma general. Aplicar la norma se trata de un proceso de creación de una norma. ¿Por qué? Porque va de lo general a lo individual. Porque no se puede aplicar lisa y llanamente una norma, sino que debe dar razones o argumentos que justifiquen la elección de esa norma entre todos los preceptos del plexo normativo, es decir, del ordenamiento jurídico. ¿Por qué se aplica este artículo, por ejemplo, homicidio agravado y no homicidio atenuado? ¿Por qué? ¿O por qué no se aplica simplemente la figura jurídica del homicidio? ¿Por qué tiene que ser agravado? Entonces tiene que dar razón de sus dichos. Entonces va a decir, el juez va a decir, es un homicidio agravado porque ha sido perpetrado a campo abierto con el uso de armas, ha sido abandonada la víctima cuando aún estaba con viva, ha sido perpetrada en connivencia con dos o más personas, la víctima tenía tal edad y los delincuentes eran muchos mayores, de más edad o con más fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, si era de noche, si no había nadie, si era un lugar eh, donde nadie tenía acceso, etcétera. Entonces, todos esos son componentes que van agravando la figura, por ejemplo, del homicidio. Y de todo eso tiene que dar razón el juez. Entonces,
Primero el juez tiene que comprender el sentido, el contenido de varios preceptos. O sea, tiene que entender qué es qué es un homicidio atenuado, qué es un homicidio con agravantes. ¿Mm? Entonces, esta es la etapa de la interpretación. Luego el juez está en condiciones de aplicar el derecho, es decir, de concretizar la elección de la norma general que va a ser aplicada al caso individual. Y aquí el juez realiza otro proceso de interpretación. ¿Por qué? Porque para aplicar la norma debe interpretar los hechos del caso, que son todas las circunstancias esas que yo le acabo de decir. Ha sido un homicidio que ha sido realizado eh, eh, sin que la persona que lo perpetró, sin que el actor haya tenido la intención, por ejemplo. Iba conduciendo y de pronto una persona cruzó delante del auto corriendo, sin oportunidad de que se lo vea. Entonces hay un accidente, lo atropella y muere. Entonces, todos esos hechos, cómo se dan, cómo se producen durante el día, si si ha frenado, si el auto cruzó cuando estaba en luz verde, a qué velocidad iba el auto, si el auto iba a 50 o 60 kilómetros o iba a 120 kilómetros por hora en plena avenida que no puede andar a esa velocidad, por ejemplo. Entonces, ahí primero, la primera interpretación es cuando el juez comprende el contenido, el sentido de la norma. Y después para aplicar el derecho hace otra interpretación, porque ya teniendo la norma, que sabe que es eh, un homicidio o una muerte, entonces va a interpretar los hechos. Ahí, al aplicar, el derecho, es decir, concretiza la norma y después revisa interpreta los hechos. Ahora, el proceso de creación de la norma consiste en la materialización de la sentencia a través de la argumentación. Recordemos que para Vigo la argumentación es el nuevo nombre otorgado a interpretación. El proceso de integración es el proceso destinado a suplir por vía jurisdiccional las omisiones o defectos que pueda haber incurrido la legislación. Por ejemplo, en el apunte está en el PowerPoint, hay un ejemplo de un hombre que se quedó dormido en en las butacas o asientos del ferrocarril, de la parada de ferrocarril y, y está prohibido. ¿Qué sucede si se quedó dormido? Dice el doctor Bruno Ovejero, porque salió del trabajo y lo venció el sueño. Corresponde la aplicación de la multa, pero también nosotros podemos recordar otro ejemplo y es el caso este, el caso Alavi, donde Alavi, el abogado, interpone una acción de amparo para sí mismo y la corte dice no, esto no es un amparo ni tiene las características de un amparo eh, individual. ¿Por qué? Porque acá están en juego los intereses de toda la colectividad, de todos los ciudadanos de toda la nación. Entonces ahí es como a través de la integración jurídica los jueces hacen una creación pretoriana, artesanal y crean una nueva figura que es el amparo colectivo.
Ahora nosotros vamos a distinguir en el desarrollo de esta unidad qué se interpreta, quién interpreta, cuándo se interpreta y cómo se interpreta. La pregunta ¿qué se interpreta? Responde, digamos así, a la posición a distintas posiciones. Desde el positivismo del siglo XVIII, en el año cuando se dicta el Código de Napoleón, en el año 1804, se pretende que a través de la sanción de estos códigos, todas las situaciones, todos los hechos, todo el universo de casos tenían respuesta en el universo de discurso de los códigos. Tenían una solución. El juez no podía emitir palabra, no podía hacer ninguna interpretación propia. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que aplicar el código, nada más. Acá no había figuras atenuantes, agravantes, nada. Si un chico, en ese entonces, si un menor robaba un pedazo de pan porque eh, eh, pasaba necesidad, por estado de necesidad, o robaba un pedazo de pan para llevarlo a su familia, lo mismo era encarcelado. Si un menor mataba, aunque sea en defensa propia, también era colgado. O sea, se aplicaba el código, se hacía tal acción, era tal la respuesta. ¿Por qué? Porque se pensaba que todas las normas, todas esas artículos, todas las normas contenidas en el código eran perfectas, claras, precisas y había que suministrar soluciones de antemano a todas las controversias humanas. Y en el caso de que el juez tuviese alguna duda, tenía que recurrir únicamente a la intención del legislador, la ratio legis, la razón legal, que se refiere a la intención del legislador. ¿Qué es lo que el legislador quiso decir? Entonces, ustedes dirán, y mejor sigo con el que no quiero adelantar. La interpretación podría encontrarse en tres situaciones distintas. Existe una ley clara y expresa, existe una ley, pero su texto es oscuro y no existe ley. En el primer caso, el juez aplica la ley en el Código de Napoleón, independientemente independientemente del juicio que le merezca al juez la justicia intrínseca de la ley. Entonces surge el adagio lex dura lex. Entonces, en el caso de que un niño ha robado el pan para dárselo a su hermanito que estaba muriéndose de hambre, lo mismo era condenado. Lex dura lex. O sea, por más que el juez considere que era injusto aplicar esa ley o ese artículo por, por haber sustraído el pan, lo mismo se aplicaba. En el caso B, existe ley, pero el texto es oscuro, había que interpretar siguiendo la interpretación gramatical o lógica para establecer el sentido o alcance. La interpretación gramatical se funda en las reglas del lenguaje, de la gramática. La interpretación lógica pretende desentrañar por medio del razonamiento el pensamiento real del legislador y la denominada la ratio legis. Y cuando no había una ley, se aplicaban las leyes análogas o los principios generales del derecho. La escuela del exégesis también recurrió a una serie de máximas o adagios, como por ejemplo, donde la ley no distingue, no debemos distinguir entre tantos otros, o el que puede lo más, puede lo menos, etc. La escuela dogmática de Savigny, nosotros sabemos que con Savigny se produce la positivización del derecho, es decir, se produce también lo que se llama la ontologización
y separación del derecho positivo del derecho natural. Ontologización viene de onto, de ser, o sea, se aparece el derecho positivo, se crea como el derecho positivo como un derecho independiente del derecho natural. La interpretación en este periodo del siglo XIX no supone creación del derecho, en tanto consistía en la mera repetición de la misma por medio del silogismo subjuntivo, en el que la premisa mayor era la solución genérica prevista por la voluntad o razón del legislador y la premisa menor, el caso concreto, se subsumía en la hipótesis fáctica. Para el realismo norteamericano, para Holmes, cuando nosotros hablemos de las distintas posturas del realismo norteamericano, el escandinavo, la escuela ecológica, tenemos que tener presente el concepto de derecho. Por eso es que esta unidad se relaciona con toda la materia. Se relaciona con concepto de derecho, porque para entender lo que quiere decir el juez Holmes, cuando se interpreta, tenemos que entender qué es lo que él entiende por concepto de derecho. Y él decía que el derecho son las profecías acerca de lo que los jueces harán, nada más ni nada menos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se interpreta? Los hechos de conducta. Pero los hechos de conducta ¿de quién? Si en la definición habla de los jueces, se refiere a los hechos de conducta de los jueces. ¿Cuándo? ¿En su vida privada? No, al tiempo de emitir sentencia. Es decir, es que Holmes no lo conoció bueno, a un juez a un juez federal que ya ha muerto, uno kirchnerista famoso. Entonces, lo que se interpreta son las conductas de los jueces al tiempo de emitir sentencia. Es decir, se interpreta los antecedentes jurisprudenciales. Entonces acá repasar qué es lo que significa jurisprudencia. Para el realismo escandinavo, al Roth, se interpreta el significado de las directivas a los jueces. Por directiva se entienden las normas. Y si los hechos están dados o no en tal significado. Entonces la atención se concentra para Al-Roth sobre los actos dotados de autoridad. ¿Qué quiere decir? Sobre los actos de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces son los que tienen, lo que primero están obligados y tienen que interpretar y aplicar el derecho a través de la jurisprudencia, a través de la sentencia. En segundo lugar, las normas están dirigidas a los ciudadanos, pero la primera obligación hacia quienes están dirigidas las normas es hacia los jueces. ¿Por qué? Porque tienen que interpretarlas, tienen el deber de interpretarlas y de aplicarlas. Para la escuela ecológica de Carlos Cosio, el derecho es la conducta en interferencia intersubjetiva. Pero ¿cómo es esta conducta? ¿Cómo está considerada? En su libertad. Por tanto, el objeto de interpretación para Carlos Cosio es la conducta humana considerada en libertad. Y se interpreta según el Código Civil de la Nación Argentina. El artículo 2 establece, respecto a la interpretación, que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta tales cosas. O sea, lo primero que se interpreta es la ley.
Por eso cuando nosotros, y acá está otro giro de tuerca con la respuesta a si yo puedo dejar de lado los tratados de derechos humanos y aplicar el derecho interno, es la respuesta, Fernando, está acá, en el artículo 2. ¿Cómo se hace la interpretación? Teniendo en cuenta, en primer lugar, la ley, que también la doctrina, o sea, muchos estudiosos, muchos autores critican la utilización de la palabra ley, porque está limitada dentro de la pirámide jurídica, está limitada a que a las normas generales únicamente. Entonces, la palabra correcta tendría que haber sido norma. Pero sin embargo, nosotros vamos a estudiar el Código Civil tal como está y ustedes aprenden la crítica, que si no lo aprenden ahora, la van a estudiar en otras materias también, y es esa la crítica, la utilización de la palabra ley. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? Norma jurídica. Entonces, el artículo 2 establece que respecto a la interpretación, que la ley, es decir, la norma jurídica debe ser interpretada según sus palabras. Entonces nosotros acá también quiero que ustedes vean, nosotros estamos en el siglo XXI, el código, la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación ha sido aprobada en el 2014, puesta en vigencia ya en el 2015, y si nosotros estudiamos el positivismo tradicional de la escuela del exégesis y el Código de Napoleón de 1804, lo que se tenía que interpretar en primer lugar, aunque la ley sea clara, son las palabras. Entonces nosotros, cuando en este artículo 2 vemos y utilizamos las palabras, es una interpretación exegética. Eso es lo que significa, porque viene de la escuela de la exégesis, de interpretar las palabras. En segundo lugar, la finalidad, las leyes análogas, etcétera. Para saber la finalidad de la ley, ahí recurrimos. Entonces, cuando nosotros decimos la ley, recurrimos a qué fuente? Fuente formal. La norma jurídica es una fuente formal. Las palabras están en la norma jurídica. La finalidad también puede estar en la norma jurídica, pero si hay dudas con respecto a la finalidad, vamos a recurrir a otro tipo de norma, que es una norma material. ¿Y a qué se refiere? A la actividad legislativa, a la legislación, porque ahí en la legislación vamos a encontrar los debates parlamentarios, los cuadernos de sesión que ha dicho cada bloque político, cada legislador, a qué se refiere. Bien, sigamos. Veamos otros tipos de interpretación que me han parecido interesantes. En el Código Civil, el artículo 402 dice interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma puede ser interpretada en el sentido de que delimitar, restringir, excluir, suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, que pueden ser de igual sexo o de distinto sexo. Pero esto es para que ustedes vayan viendo cómo el Código Civil va estableciendo pautas de interpretación, y estos son algunos de los ejemplos. El otro ejemplo es referente al contrato.
El contrato debe interpretarse conforme la intención de las partes y el principio de buena fe. Y eso es que yo no he querido ponerle otros artículos, que el año pasado les puse un montón de otros artículos referente a que, por ejemplo, el juez no puede modificar el contrato. Esa es la regla principal, salvo que, y el código va diciendo los casos en que va a modificar. Después, el sentido que se le da a las palabras, cómo se interpreta según el uso general, o que tenga un significado específico que surja de la ley o de acuerdo por las partes, o según el uso y las prácticas de celebración del lugar. Y se aplican las reglas de conducta, signos y expresiones no verbales del consentimiento. Y otra cosa es que la interpretación contextual, ¿qué significa? Contextual. Significa que las cláusulas se tienen que interpretar unas por medio de las otras, es decir, no en forma aislada, sino dentro de todo el contexto del contrato. Otro ejemplo, pero esto no lo voy a preguntar, ya está puesto ahí. ¿Quién interpreta? Hay 4 tipos de interpretaciones. La judicial, que está dado por los órganos jurisdiccionales. Y yo acá les pregunto, le transmito a ustedes, ¿por qué los jueces deben dictar sentencia? Primero, por el artículo primero de la Constitución, sistema representativo, porque los jueces son representantes de la sociedad. Segundo, por el artículo 116 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen en los puntos regidos por la Constitución. Es decir, hay un mandato constitucional. Ya van 2 mandatos constitucionales. El artículo 3 del Código Civil y Comercial. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante resolución razonablemente fundada. Y el cuarto fundamento de por qué debe dictar sentencia es porque es una cuestión ética, el cumplimiento de sus propios deberes, que por eso también cobra un sueldo. Quien interpreta, la interpretación judicial, artículo 3, es obligatoria. La doctrinaria es la que realizan los juristas en general, los estudiosos, los doctrinarios. La interpretación popular es la que realizamos todos, cualquier persona. La legislativa es la que realiza el poder legislativo cuando aclara, extiende o restringe el alcance o el sentido de una ley anterior. ¿Cuándo se interpreta? Siempre. Pero ahora vamos a ver 4 supuestos. Cuando las normas son claras, ya hemos dicho, el juez hace el proceso primero de interpretación, de saber el alcance de la norma, y después, para aplicar esa norma de entre todo el plexo normativo, ya lo he repetido antes, revisa los hechos, interpreta los hechos. Es decir, no se trata de aplicar solamente una norma general abstracta, preexistente, sino que no es algo mecánico, no es una cuestión de elijo este artículo. No, ese artículo se elige por alguna razón y esa razón tiene que estar en estricta relación con los hechos concretos. Y es una lógica deductiva o silogismo subjuntivo. La premisa mayor, por ejemplo, el Código Civil prevé el divorcio sin causa. La premisa menor, Juan y Felicia están casados y desean divorciarse. La conclusión es que el juez dicte la sentencia de divorcio de Juan y Felicia. Ahora, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Si la norma surge de un texto escrito, ley o un contrato, se utiliza el método gramatical para determinar el significado aislado de la palabra. Sin embargo,
una pauta interpretativa generalmente muy difundida entre los jueces es la de respetar las palabras en el sentido que tienen en la vida diaria, utilizándolas con el alcance que le ha querido dar quien ha redactado el texto. Es por eso que yo he recurrido al ejemplo del contrato. El contrato debe interpretarse conforme la intención común de las partes. Y cuando se habla del significado de las palabras, dice, se van a interpretar las palabras según el sentido que le da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surge de la ley o del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas del lugar. ¿Mm? Por eso, cuando yo voy eligiendo los artículos, siempre están relacionados con alguna otra cuestión de la unidad, con algún otro apartado. Entonces sí se va relacionando. Cuando se interpreta los casos oscuros, cuando hay problemas terminológicos o lógicos. O sea, puede haber problemas de ambigüedad, vaguedad o la carga emotiva de la palabra porque hay una textura abierta del lenguaje. Por ejemplo, hay un centro médico que tiene un cartel o un consultorio médico. Dice, prohibido que ingresen los perros. Ahora, ¿qué pasa si va una paciente con su gatito? Ah, pero el cartel no dice prohibido el ingreso de gato. Dice prohibido el ingreso de los perros. Entonces, para resolver esta cuestión, hay que ver la finalidad del cartel. Y la finalidad del cartel es que no se ingrese ningún animal, porque por una cuestión de higiene, por una cuestión de seguridad también. ¿Mm? Porque un perrito puede ser manso con el dueño, pero si se encuentra con otro perro, lo ataca al otro perro, lo ataca o ataca a otra persona, etcétera. Ahora, cuando hay problemas lógicos, cuando existen dos o más normas contradictorias que se aplican al caso, aparece una falla que se denomina antinomia, la cual atenta contra la pretensión de coherencia que se busca, coherencia y consistencia. Y cuando se habla de coherencia y de consistencia, es de principio a fin. Coherencia y consistencia de principio a fin en los ordenamientos jurídicos. Por lo general, los sistemas establecen explícita o implícitamente una serie de pautas para resolver estos conflictos. Por ejemplo, la ley superior, o sea, la última ley va a prevalecer, perdón, la ley superior, es decir, dentro de la pirámide jurídica, la Constitución Nacional o tratados de derechos internacionales humanos o las sentencias de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas, van a prevalecer sobre una norma inferior. Después tenemos la ley posterior, otro caso de solución, la ley posterior predomina sobre la ley anterior. ¿Por qué? Porque la puede revocar total o parcialmente. Y una ley especial prevalece cuando está en conflicto una más general. Pero también se puede encontrar en los casos de antinomia y se puede recurrir al Instituto de la Equidad, que en estos momentos no lo he desarrollado, el año que viene lo voy a desarrollar. La otra cuestión es cuando tenemos otra situación de cuando cuando se interpreta. Primero, cuando las normas son claras,
silogismo, cuando hay casos dudosos, problemas terminológicos o lógicos. Los problemas lógicos ya hemos visto cómo se resuelven. Tercero, cuando los hechos entre las partes no son discutidos, son los mismos hechos, pero el caso no tiene una correlación, no está contemplado en el sistema normativo. Entonces acá es donde se habla de lagunas normativas. Y para resolver este problema se recurre al artículo 2 del Código Civil, que dice, bueno, primero, cómo se interpretan las leyes, siguiendo las palabras, la finalidad, y la tercera, las leyes análogas o los principios y valores. Entonces, la utilización de la analogía como método hermenéutico requiere un doble análisis. En primer lugar, un análisis fáctico que radica en el estudio de la compatibilidad material de la situación. Es decir, que para aplicar una ley análoga, los hechos que se presentan tienen que tener similitudes con los contemplados, con las modalidades deónticas contempladas en esa ley. En segundo lugar, un análisis lógico, el razonamiento por analogía no puede implicar un salto de rango para o sobre valladares sustanciales establecidos legalmente, pues en tal caso no se trataría de aplicar la analogía, sino desplazar una norma directamente para aplicar otra al caso. Para aplicar la analogía, el doble análisis referido debe dar un resultado favorable o positivo. Solo cuando las dos situaciones son materialmente asimilables, sin forzamiento o torsiones indebidas, y a la vez no existen normas específicas que traten la cuestión mejor o peor, pero la tratan, el recurso de la analogía es legítimo. La aplicación de una norma por analogía requiere de la existencia de un silencio, vacío o laguna normativa. Barrera cita el caso, por ejemplo, si S y S', o sea, S es un caso, ¿no? Y S' es otro caso. S es un caso contemplado. Si S y S' tienen las propiedades A, B, C, D, S tiene la propiedad P, entonces es probable que S' también tenga dicha propiedad. Bien. Ahora, con respecto a la laguna axiológica, nosotros ya hemos dicho que es mal llamada laguna axiológica. ¿Por qué? Porque la solución para el caso está contemplada normativamente. Pero ¿qué sucede? Al aplicarse la norma correspondiente a ese caso, resulta de una solución disvaliosa. Otra cuestión es cuando hay concordancia en los hechos, pero discordancia en la cuestión de las normas. Entonces, cuando el demandado, por ejemplo, el actor y el demandado admite la integridad de todos los hechos invocados por el actor, limitándose a asignarle otra consecuencia jurídica y median, por lo tanto,
alegaciones concordantes, etcétera, etcétera. Entonces acá se declara que la cuestión es una cuestión de puro derecho, es decir, que ya no se analizan los hechos, sino que se va a interpretar. ¿Por qué? Porque ambas partes están de acuerdo con los hechos. El juez no va a atender a esa concordancia de los hechos, pero el juez va a resolver en qué, cuál es la aplicación del derecho correspondiente. Ahora, veamos otro tema, otro apartado, los principios jurídicos en la interpretación. El sistema jurídico no solo está compuesto por normas, sino también por principios. Y vuelvo acá a hacer una aclaración. Lamentablemente, esta virtualidad nos ha privado de poder trabajar con más ahondamiento, con, con fallos, con sentencias, de las cuales se puedan ver nítidamente cómo ante determinados casos se van contemplando las normas cuando se las declara inconstitucionales para poder aplicar un tratado internacional, o cómo son aplicadas parcialmente y se da lugar a un tratado internacional o a determinados principios, cómo los jueces hacen la armonización tan bien fundada de fuentes formales y fuentes doctrinales, cuando decimos fuentes doctrinales no solamente nos referimos a lo jurídico, porque por ejemplo en los casos de aborto, los casos de personas con capacidades diferentes, si pueden trabajar o no pueden trabajar, si pueden, hasta qué tipo de trabajo pueden realizar, cuál es el coeficiente mental, todo eso va muy nutrido de mucha bibliografía y de análisis de especialistas médicos que son transcriptos en la sentencia. Bien, entonces, ¿esto está relacionado con los principios? Sí, porque cuando nosotros tenemos que acudir a esos principios, muchas veces tomamos esos principios, algunos ya están positivizados en las normas legales y en el ordenamiento jurídico argentino, pero otros los tomamos de los tratados de derechos humanos. Entonces, ¿cómo se definen los principios? Los principios son estándares, que no son normas, sino que son observados no porque favorezcan o aseguren una situación económica, política o social que se considera deseable, no, sino que son observados porque son una exigencia de justicia, de equidad o de alguna dimensión de la moralidad. Y para Alexi son mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible. O sea, que el Estado dé una respuesta. Si no puede darle en su totalidad frente a una determinación, una cuestión límite, una situación límite, que el Estado no abandone a esa situación, a esa persona, sino que por el principio de provida o tantos otros principios que se aplican esos principios para ordenar o peticionar al Estado, ¿me entienden? Un mandato, una optimización, que se haga una determinada medida lo mejor posible, lo mayor posible. Respecto al esquema interpretativo de los principios, cuando se interpretan los principios, no se lo hace por subsunción, sino que se hace una ponderación de los principios. Y acá tenemos que hacer una aclaración, porque dentro de los tratados de derechos humanos
Ningún principio es superior a otro, ni los principios provenientes del primer grupo de derechos civiles y políticos, que son el núcleo duro de los derechos humanos, ni los principios correspondientes a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Todos, todos, absolutamente todos los principios tienen la misma jerarquía y están interconectados. Porque es importante la ponderación es en realidad un tipo de argumentación. Sí, es verdad. Eh, la importancia de lo actual de los razonamientos fundados en principio es que provienen de los tratados de derechos humanos, como ya les dije, se utilizan para llenar vacíos normativos, se ejerce el control de constitucionalidad o convencionalidad y convencionalidad, no o. Se ejercen los controles de constitucionalidad y convencionalidad, ambos controles para poder aplicar un tratado de derechos humanos, un tratado internacional. Y se argumenta de tal manera que se persuada que la solución arribada es la correcta. Y se admite un margen de discrecionalidad del juez o la jueza, es decir, lo que está en su parecer. Ahora, hasta acá nosotros ya hemos terminado lo que está en el artículo. Quisiera decir dos palabras con respecto a la interpretación por conexión de normas y hechos significa que se relacionan los textos legales que va de lo general, de contexto general, y se consideran las acciones. Es decir, el contexto lingüístico son los textos legales, las normas, las palabras, y el contexto no lingüístico abarca los hechos. Y yo muchas veces lo explico que es una relación dialéctica que va de los hechos de la norma a los hechos, de los hechos a las normas, hasta que se puede determinar correctamente cómo han sucedido los hechos. Ha habido femicidios en donde el caso de una niña, porque era una joven con tanta vida, pobrecita, se acuerdan que la daban por desaparecida, la han empezado a buscar, las cámaras dan que la chica había entrado al edificio. Un día después aparece el cadáver de la chica esta, donde procesan la basura. Estaba todo comprimido. Lo llevan al cadáver de la chica, a los médicos forenses, le hacen las autopsias. Entonces, las normas que dicen, primero hay una desaparición, van a los hechos que dicen después, empiezan a buscar, ahí se encuentra el cadáver, entonces hay un homicidio, entonces de los hechos vuelven, no es desaparición, es homicidio, bien, y de los homicidios vuelven a los hechos, se empiezan con todos los análisis, si ha habido si se ha ejercido violencia o abuso sexual sobre esa niña. Era una joven, ¿no? Y efectivamente lo hubo. Entonces, ahí se van de vuelta las normas. Es un homicidio agravado por tal circunstancia no solamente el abuso seguido de muerte o la violación seguida de muerte, sino la circunstancia de lo que hizo con el cadáver de esta criatura. Entonces, esa es la conexión, es el ir de las normas, los hechos, de los hechos, las normas, hasta que se llega a determinar. Por eso, cuando se habla de la aplicación del silogismo subjuntivo, no es una tarea simple, llana, mecánica, no.
Hay algunas veces donde la situación o un caso va a ser simple, por ejemplo, un divorcio de común acuerdo y sin causa. Ambos lo piden, el juez dice esta situación está contemplada y bueno, va directamente a la sentencia. Pero hay otros casos que son mucho más delicados. Y después tenemos la interpretación a ciencia y a conciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia pone los conocimientos jurídicos y también los conocimientos semióticos y lógicos, etcétera, etcétera. Por eso es la importancia de que los queridos alumnos estudien y se vayan formando, porque a medida que ustedes puedan leer, que puedan comprender, se van haciendo de vocabulario propio, van ahondando los conocimientos y hay una apertura de conciencia a nivel espiritual. Y para el que no lo hace y hace trampa, le va a suceder todo lo contrario. Bien, cualquier otra cosita pueden ampliar del libro de Barrera. Muchísimas gracias por todo y buena suerte para el examen y un buen fin de año y que Dios nos ayude y proteja a todos. Muchas gracias, chicos. Hasta luego, hasta pronto.